Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestras clases del curso de adoración y predicación de la Iniciativa Latina del Seminario Bautista del Oeste. En esta clase, la número 5, estaremos tratando algunos temas que tienen que ver con la preparación del sermón y también vamos a tener en cuenta la importancia de sentar bases bíblicas y teológicas en esta tarea preciosa. Vamos a contestar algunas preguntas y vamos a tratar los pasos de la interpretación del texto bíblico que enseña el doctor Pablo Jiménez en su libro Principios de Predicación, que es el texto central de este curso. Pero antes de entrar en aquellos elementos que nos presenta el doctor Jiménez, quiero tocar este tema y responder a esta pregunta, intentar responder a esta pregunta brevemente, ¿qué es la hermenéutica? Y simplemente la hermenéutica no es otra cosa que el arte de interpretar textos y de una manera más general interpretar la cultura humana. Cuando se habla de interpretar textos, se está hablando de todo tipo de textos. Cuando la hermenéutica la llamamos hermenéutica bíblica o hermenéutica cristiana, entonces sí, más concretamente estamos hablando del arte de interpretar el texto bíblico. Es importante destacar aquí que en nuestros cursos solamente tocamos el tema de la interpretación de una manera básica, pero suficiente y útil para la preparación de sermones. La disciplina de la hermenéutica, tomando en cuenta sus bases filosóficas, es algo compleja y su estudio requiere un nivel que está más allá del nivel de nuestro programa. De todas maneras, cabe decir que hay material, hay libros que pueden hacerse, a los cuales se pueden acceder, que pueden ser de mucha utilidad y edificación para aquellos interesados en el estudio de la hermenéutica. En la preparación de nuestros sermones, la Biblia es definitivamente el texto central que vamos a tratar de interpretar, pero es importante también aclarar que no descartamos el uso de otros materiales auxiliares que nos ayudan a interpretar las escrituras, que han sido escritos por algunos que han leído y a lo largo de los siglos han interpretado las escrituras. De acuerdo, entonces, como decíamos antes, a lo que enseña el doctor Pablo Jiménez, podemos simplificar este proceso en tres pasos. La interpretación de un texto bíblico, dice el doctor Jiménez, siempre provoca un encuentro entre el mundo donde surgió el texto y el intérprete. Nosotros estamos parados en un momento histórico, en una situación, en una localidad o una localización particular, en un lugar, y nos confrontamos un texto que fue escrito en otro momento histórico, en otro lugar geográfico y en otra situación social. Y entonces, por eso es importante trabajar en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Cuando nos acercamos al texto, va a modificar nuestra forma en que lo vemos. En otras palabras, cada vez que venimos al texto, nuestra vida tiene que ser transformada, nos cambia y nos llama a una nueva y fresca lectura del mismo texto para un entendimiento más profundo de la palabra de Dios, de nuestro Dios y de sus misterios. La lectura, la renovada lectura, la constante lectura, y estoy hablando de esto en una manera introductoria antes de entrar en los tres pasos, nos ayuda también a
cuando somos honestos con nosotros mismos, a eliminar ciertas concepciones prejuiciosas e inapropiadas para nuestro contexto presente. Y lo que es muy, muy importante también, la lectura fresca, la constante búsqueda de las escrituras para la renovación personal y para, para el entendimiento de las mismas, nos informa y nos equipa para la labor pastoral. A todo nivel, no solamente la labor pastoral profesional, sino también la de todo creyente. La labor pastoral en la que todos como creyentes estamos embarcados. Bien, el primer paso, de acuerdo a lo que nos enseña el doctor Pablo Jiménez para la interpretación de las Escrituras, es lo que él llama el punto de contacto. Es aquel espacio donde nuestra experiencia personal se liga con el texto bíblico. Esto es lo que se puede llamar un momento devocional. Es una lectura devocional. Es una tarea de edificación espiritual. Implica que estamos conscientes de que estamos en adoración, en alabanza del Señor y que tenemos en cuenta el testimonio de la iglesia para nuestra edificación. ¿Y qué tomamos en cuenta para este primer paso? Bueno, en primer lugar, tomamos en cuenta que venimos o nos acercamos al texto con presuposiciones. Tenemos presuposiciones porque hemos escuchado antes sermones, enseñanzas, tuvimos maestros, hemos sido discípulos, somos discípulos y hemos escuchado la lectura antes. Tenemos en cuenta también que debemos entender a este tiempo como un tiempo devocional, antes de un análisis crítico, analítico y exegético del texto. Es importante también anotar nuestras preguntas y observaciones al acercarnos al texto devocionalmente y también es muy probable que el momento en que nos acercamos devocionalmente al texto le dé un tono al sermón, que puede ser un tono de exhortación, puede ser un tono de regocijo, puede ser un tono de lamento. Hay muchas posibilidades, pero esto es algo que vamos a vivir precisamente en la lectura devocional. Y muy importante también en la parte devocional es tomar en cuenta los temas que ya el texto nos va sugiriendo. Y hay preguntas clásicas que surgen de la lectura. Por ejemplo, bueno, ¿qué no entendemos? Una pregunta que surge de la lectura. O qué sentimientos experimentamos. Nos evocan ciertos recuerdos, las lecturas. También imaginamos estar en el contexto y ahí viene la experiencia más quizás humana, más concreta, que en nuestra imaginación que vemos, que olemos, que saboreamos, etcétera, etcétera. Y cómo esta lectura nueva que tratamos de profundizar a nivel devocional nos cambia y nos da nuevos temas e ideas. Bien, este es el primer paso y es muy importante. Es lo que otro profesor, excelente maestro y del cual he sido discípulo, el doctor Osvaldo Motesi, llama el primer paso, la lucha de Jacob con el ángel. Cuando el patriarca le dice al ángel que lo había herido, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y en el primer paso uno lucha con el texto y no lo deja hasta que el texto lo bendiga. Y sin ninguna duda podemos afirmar que vamos a ser bendecidos cuando leemos cuando leemos la palabra de Dios devocionalmente. El segundo paso es la explicación del texto. Acá es cuando se toma distancia crítica del texto, del contexto del que lee y el contexto del pasaje que se está
leyendo, que se está interpretando. Hay una distancia para poder analizar el texto. Y hay recursos que yo creo que todo el mundo los conoce y espero que los usen, que es la concordancia, que nos ayuda a encontrar distintos pasajes basando la búsqueda en palabras y encontrar palabras significativas en distintos pasajes de las Escrituras. El diccionario bíblico, que nos explica el lenguaje y el significado de las palabras que encontramos en las Escrituras. Y los comentarios, que pueden ser exegéticos, estudios verso por verso, teniendo en cuenta los idiomas originales. Podemos agregar a los recursos que están escritos en esta presentación de PowerPoint, o recursos como una Biblia interlineal, donde una línea está en español o en inglés y en otra línea están en los originales, griego para el Nuevo Testamento y hebreo para el Antiguo Testamento. Y también hay comentarios bíblicos que son teológicos y devocionales, son todos importantes y muchos de ellos son una combinación. Es importante también que hay otras disciplinas auxiliares para entender el contexto de las Escrituras y el mensaje de las Escrituras, que son textos de historia, de teología y de ética. Las tres disciplinas son muy importantes que nos ayudan a entender y explicar pasajes bíblicos. Muy importante que siempre tenemos que tratar de entender a fondo el contexto histórico social del pasaje. ¿Qué está ocurriendo en el relato bíblico que estamos, el cual estamos estudiando? ¿Dónde está ocurriendo esto? La situación económica, social, política del contexto, la situación de los personajes, quiénes son los personajes y cuál es su experiencia dentro de ese momento. Algo que no es muy sencillo y que a veces invita a la especulación, pero que es una tarea a la cual hay que abocarse. Y también es muy importante determinar el género, la forma y la estructura literaria del texto. Hay distintos géneros de texto. Los salmos son completamente distintos de los evangelios. Hay textos históricos que tienen sus narrativas. Y hay pasajes que son meramente teológicos, como algunos de las cartas paulinas. Todos estos elementos son importantes para una explicación del texto. Finalmente, el tercer paso es la interpretación propiamente dicha del pasaje que estamos tratando. Y como dice el doctor Jiménez, la interpretación es una relectura informada del texto con el que habíamos comenzado nuestro estudio, que toma conclusiones del estudio explicativo, de la explicación, y que nos ayuda a tomar conclusiones, a sacar conclusiones nuevas, frescas, a través de nuestra interpretación. Hay algunos elementos a considerar en esta tarea, en este tercer paso de la tarea, es que hay paralelos entre los mundos de la Biblia y el nuestro, y que es importante buscar conexiones o encontrar conexiones que informen nuestra tarea de entender el texto e interpretarlo para la preparación del sermón. La forma del texto nos da pautas a seguir a la hora de diseñar el sermón, y la función del pasaje nos sugiere el propósito de nuestro futuro sermón. Y hay pasajes que son claramente pasajes de exhortación que le darán un tono o un propósito exhortativo a nuestro sermón. Hay discursos teológicos y que nos van digamos, sugerir enseñanza, explicaciones que tienen que ver con la doctrina cristiana, con la fe de la Iglesia. Es importante, dice también el doctor Jiménez, que nos identifiquemos con los personajes del texto. Y él, por supuesto, hace algunas aclaraciones importantes para que
no caigamos en trampas triunfalistas, sino que hay que acercarse con humildad y ver las flaquezas de aquellas personas que están en los pasajes bíblicos, que pueden haber caído, pero que son restauradas, levantadas por el Señor y llamadas a la transformación de sus vidas y a un ministerio en el servicio del Señor. Hay que tener también en cuenta el propósito general de la predicación cristiana, que es llamarnos a vivir en comunión con Dios. Tenemos que identificar el mensaje del texto para nosotros hoy. Este quizás es el reto más grande de la interpretación. Interpretar es entender qué nos dice este pasaje que significaba o significa tal cosa en su contexto original, qué nos dice, cómo nos informa para la práctica de nuestra fe, para el crecimiento de nuestra vida en comunión con Dios, en el sitio, en el lugar, en la situación en la cual vivimos. Bien, por último quiero tocar brevemente la importancia de la teología en la predicación. Todo discurso, el hablar, o toda expresión en la iglesia, en el hogar, en el seminario, en los lugares públicos, todo hablar de Dios siempre es teológico. Todo lo que decimos de Dios es teológico y está relacionado con la explicación de la fe. Como decía el santo teólogo Anselmo de Canterbury, la teología es la fe que busca entendimiento. Fides quaerens intellectum. El teólogo de Inglaterra, Anselmo, escribió en latín, y esa fue su expresión, y que significa sencillamente que cualquier persona tiene fe, pero busca entendimiento, y en la explicación de nuestro entendimiento es que surge esta disciplina que llamamos la teología. La predicación, por lo tanto, tiene que estar enmarcada en una interpretación que sea bíblica y teológica, fiel a la tradición a la que pertenecemos. Y esto no quiere decir que no haya conexión entre distintas tradiciones teológicas denominacionales, pues la hay. Se puede decir que en líneas generales hay una ortodoxia cristiana y que por lo tanto debemos familiarizarnos con distintas tradiciones, pero lo importante es que nuestra predicación considere y que consideremos en la predicación, en la preparación de nuestros sermones, aspectos teológicos que tienen que ver con la doctrina. Por ello, el conocimiento de teología sistemática es importante porque le va a permitir al predicador o a predicadora enseñar a través del mensaje. Por ejemplo, ¿qué temas son importantes en cristología? Y la cristología se puede dividir entre dos aspectos realmente muy grandes, muy extensos y muy importantes. Uno de ellos es la persona de Jesucristo. Es importante entender quién es Él para que podamos darle valor y peso a la obra que Él hace. Y el segundo aspecto es precisamente la obra redentora, salvífica de Jesucristo. Y a veces en nuestros sermones nos olvidamos de aclarar un poco estas cosas y que a aquellos que nos escuchan les quede bien claro quién es Jesucristo. Por ello es importante reconocer cuáles son los temas o doctrinas tradicionales de la fe cristiana para analizar críticamente qué dice la doctrina, qué dice nuestra fe en relación a nuestro contexto histórico, social, cultural, político y económico. Siempre la doctrina o las doctrinas, porque hay diferentes y en diferentes tradiciones, de alguna manera se relacionan con el contexto original de las escrituras
y con el entendimiento de las mismas a lo largo de los siglos, y tienen un impacto en nuestro contexto en el cual nosotros nos hallamos. Lo teológico, por supuesto, y esto es muy importante, por ello es que estudiamos, debe ser expresado en lenguaje que sea fácil de entender para todos los niveles de la audiencia. Es decir, se puede hablar de teología para que entienda a todo el mundo. No es una disciplina de eruditos. Cuando nos sentamos en una clase bíblica, sea un domingo o lo que hemos llamado la escuela dominical, o en un estudio bíblico semanal, ahí muchos hablan de lo que experimentan, viven en relación a las escrituras, y su hablar no es otra cosa que hablar teológico. Muy bien, voy a dejar aquí y más adelante vamos a seguir ahondando en cómo se prepara el sermón y los elementos que intervienen en la preparación de los mismos. Muchísimas gracias.